¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a delcelta.com, un programa que ya es de primera, como todos nosotros, desde hace 10 días, después de habernos ya repuesto de la fiesta y de las celebraciones consiguientes. Vamos a empezar a analizar un poco lo que ha sido este Celta 2011-2012 y lo que puede ser el 2012-2013. Si hablamos del Celta que ha logrado el ascenso a Primera División, su nota predominante son la multitud de canteranos, de jugadores procedentes de categorías inferiores que poblaban la plantilla y también en muchos partidos el once inicial. Y evidentemente esto pues es mérito de mucha gente. Hay que reseñar el trabajo allí en la Madroa de Toño Otero, el actual coordinador de categorías inferiores, de Torrecilla, de todo el equipo, todos los entrenadores, muchísima gente. Pero también queremos bucear un poco más y como esto es un trabajo de muchos años, también queremos repasar esos inicios de los canteranos del Celta con los que estaban allí en la Madroa en aquella época. Por ejemplo, con el que era coordinador de categorías inferiores, Javier Mate. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y también Rafa Sáez, que estaba durante 5 años, si no me equivoco, en el banquillo de Celta B. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 5 o 4 años. 4 años en el filial y 2 en el equipo juvenil, División de Honor. Y alguna aparición estelar en el primer equipo, incluso. Bueno, yo tanto como estelar no diría. Bueno, necesaria, desde luego. Bueno, pues no sé qué reflexión así a bola pluma podéis hacer sobre un Celta que ha conseguido subir con 7 canteranos en el 11 inicial de forma regular, 9 en muchos partidos, la irrupción de Tony. Bueno, vamos a ir uno por uno, pero lo primero, que parece que la cantera sí que funcionaba. Bueno, en líneas generales, decir que efectivamente, como tú has dicho, este es el trabajo de muchos años, de mucha gente, y a todo el mundo tiene que tener su cuota de valor. No creo que debamos sacar mucho pecho a nadie, porque en realidad los que deben de sacar pecho, yo siempre digo lo mismo, los que mayor esfuerzo, los que más han apostado son los padres de los jugadores. Probablemente ni los jugadores se lo sepan reconocer, que suele pasar, pero es así. ¿Por qué? Porque han sido los que les han traído pues desde Ribeira, desde Moaña, desde Porriño, y les han venido a traer y han tenido paciencia y son los que más han apostado. Por lo tanto, sobre todo, felicitarles a ellos. Es evidentemente una satisfacción, y luego decir que, bueno, también la verdad, dentro de esa cadena, digamos, de repartir méritos, yo creo que hubo también una persona, para mí, Eusebio Sacristán fue el primero que verdaderamente, no sé si por creencias propias o por necesidades del guión y del momento, empezó a apostar. Eso ha tardado algún tiempo, pero como había calidad y como han sabido progresar, y Paco Herrera creo que ha acertado en algunas decisiones, pues han llegado a formar un equipo que sinceramente ha sido superior a los contrarios. En determinados momentos hemos tenido alguna dificultad, que es lógico en 42 jornadas, pero en líneas generales hay que reconocer que incluso cuando pintaban bastos, por ejemplo el día del Jerez 0-1, penalti en contra y una expulsión, pues se saben reponer y han demostrado una calidad y una categoría, por lo que nos debemos felicitar absolutamente todos, ¿no? Y sí es bueno que nosotros lo repartamos, pero sí me gustaría también que los demás también lo repartan, porque ha habido algunos que me parece que se han anotado demasiados tantos. No quiero profundizar porque no es el momento, pero sí me gusta repartir entre todos, sobre todo los padres. Bueno, pues repartamos juego entonces, como si fuéramos Borja o Viña. Rafa, supongo que a ti ver los últimos partidos de este año del Celta te ha traído muchos recuerdos, ¿no? Porque a muchos de esos jugadores los conoces muy bien. Sí, hombre, yo creo que, como decía Javi, ¿no? Yo creo que es una palabra que puede resumir el sentir de las personas que han estado cerca de estos chicos en su trayectoria desde la categoría Levín hasta el filial, es la de satisfacción, ¿no? Satisfacción fundamentalmente por el hecho de que esos chavales hayan conseguido el objetivo de cualquier niño que entra a jugar en las categorías inferiores del Celta, que no es ni más ni menos que llegar al primer equipo. Yo creo que eso es la palabra que mejor define la situación actual de los canteranos en la primera plantilla. Y yo creo que además sería algo de justicia decir que la trascendencia de su proyección no solamente se ha quedado en el tránsito al primer equipo del Celta ni en la segunda división, sino que ha habido incluso chicos que han traspasado esa frontera al primer equipo. Denis Suárez está jugando en el Manchester City, Rodrigo Machado está jugando ya en la primera liga portuguesa, José Lu, yo creo que ya es un jugador con una tarjeta de visita importante, y aparte del beneficio propio que ha tenido el Celta del trabajo con la cantera, pues yo creo que también ese trabajo ha trascendido mucho más allá de lo que es el propio ámbito de funcionamiento del club aquí en Vigo. Si empezamos y vamos ya a meternos en harina, nos remangamos y hablamos de nombres, yo os voy dejando nombres y vosotros los desmenuzáis un poco,
Portería, tanto Sergio como Joel, dos jugadores que han tenido competitividad en el filial y siguen compitiendo por un puesto en el primer equipo. Eso es bueno, ¿eh? No, yo no quería hablar mucho de los porteros porque es de los que menos entiendo, pero bueno, yo creo que son dos porteros con algunas diferencias y con algunos puntos en común, ¿no? Es decir, que han estado los dos en líneas generales bastante bien. Yo sé que hay un rum por ahí que incluso les perjudica también y que hay una cierta desconfianza que nos ha sucedido a todos durante todos los años, durante toda la historia, o sea, es normal. El portero siempre va a ser un personaje un poquito más criticado y un poquito más analizado con lupa, pero yo creo que han respondido a las expectativas. Es verdad que han ido alternando, han atravesado diversos momentos y Paco Herrero lo habrá entendido bien. Y a mí me ha gustado muchísimo, entre los muchos actos y muchas imágenes que todos hemos visto, ¿no? Pues la alegría de Joel sin participar en ese último partido directamente, la solidaridad de Sergio cuando no lo fue. Yo creo que ahí es donde empieza a denotar eso, ¿no? Chicos, yo siempre digo lo mismo, por encima de todo esto y sin ponernos poéticos, es muy sencillo, no es lo mismo que yo en cualquier ascenso de los que he tenido, como ascender ahora. Con esos chicos yo recuerdo cómo teníamos el turno rotativo para que fueran de recoger pelotas. Entonces, ¿qué puede pensar Yago de los éxitos de Mostovoy o del gran Celta de Víctor Fernández y de la Champions cuando él iba de recoger pelotas? Pues su sueño tiene que ser eso, ¿no? Y eso es una cosa en la vida que es sentirte realizado, ¿no? Y eso lo han conseguido todos, los 9 o los 10 que hay, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy bonito. Y ciñéndonos a la portería, yo creo que los dos tienen muy buenas cualidades y ahora el futuro, que me imagino que es donde irás tú, pues claro, ahora mismo es muy difícil, por lo menos para mí, que estoy fuera ahora, sí, el decir qué tipo de incorporaciones, eso sí es un puesto para reforzar. Ese es un tema muy delicado porque hay que conocer profundamente el estado físico, el estado psíquico, y el estado que sienten ellos como seres humanos también, que es muy importante, ¿no? Rafa. Bueno, fundamentalmente, a mí el tema de los porteros, yo creo que la duda que pudiese haber a principio de temporada era si la sombra de Falcón, de alguna manera, que todo el mundo coincidíamos en que era un portero de una contrastada valía y de un valor importante dentro de la categoría, podía de alguna manera afectar tanto a Joel como a Sergio. Yo creo que el paso del tiempo, lo único que ha sucedido es que de Falcón no se ha acordado nadie, ¿no? Entonces eso quiere decir que tanto Joel como Sergio han cumplido su trabajo perfectamente, que han cubierto... Perdona, equipo menos goleado de segunda división. Por eso te digo, aunque eso sea un mérito evidentemente colectivo, sí, evidentemente siempre el portero es parte importante o tiene un porcentaje muy alto de que eso sea así, y yo creo que haber hecho olvidar a Falcón es un punto de inflexión importante, es un dato relevante dentro de lo que ha sido su trayectoria y su trabajo en la temporada. Y en definitiva yo creo que, aunque muchas veces hablamos de sus características individuales, de que son porteros que son diferentes, y si lo son incluso a nivel físico y a nivel de morfología, yo creo que si hay una cosa en la que de verdad son completamente iguales, o en la que sí tienen por lo menos una nota importante, es en la mentalidad. O sea, Joel es una persona que tiene una personalidad tan acusada que yo creo que juega indiferentemente delante de 30 personas que de 30.000, y después la cabeza de Sergio yo creo que es un prodigio, es una envidia para cualquier persona que sea deportista y que de verdad quiera ser profesional del fútbol. Yo creo que en lo que es su cabeza, en lo que es su mentalidad, son dos porteros que ofrecen muchas garantías. Después, como decía Javier, ¿no? De cara a la primera división, hay una cosa que yo creo que se puede decir totalmente. Ellos merecen estar en la plantilla y merecen tener la oportunidad de demostrar que pueden ser porteros del primer equipo en primera división, porque se lo han ganado. Vamos a poner en un aprieto aquí al míster. Cuando tenías a Sergio y yo en el Celta B, ¿quién jugaba? Bueno, digamos que en la jerarquía la tenía Sergio, porque de hecho Sergio fue un chico que incorporamos en su segundo año de juvenil, venía de La Rosa, y en aquel momento la portería del filial la tenía Javi López, un chico que habíamos traído del Amurrio, un jugador del Atleti y de las selecciones españolas en categorías inferiores, y por motivos circunstanciales Sergio empezó a jugar y de alguna manera llevó la delantera, ¿no? Sí. Estuvo a la vanguardia de la portería. Sin embargo, bueno, Sergio tuvo, quiero recordar, algún problema de lesión
el Rus final de La temporada. cesión, luego se fue cedido también. Y Joel, la verdad, nos dio 6 últimos partidos que fueron capitales, ¿no?, para la salvación del equipo en aquel momento, cuando era un juvenil prácticamente de 16 años y mostró, ya digo, una personalidad y una capacidad para saber afrontar una situación límite que la verdad yo creo que le ha dado una madurez que ahora está precisamente aprovechando todo el bagaje que tuvo en su etapa de jugador en el filial. Sí, subió en un final de temporada con el Celta B en posición muy complicada, junto a otro juvenil como Dani Avalo, no sé si alguno más. Pues sí, Dani Avalo, Alex, un chico que está en Orense, como Pablo Zores, fueron jugadores que nos dieron aire nuevo, nos dieron vitalidad, nos dieron la mentalidad de estar fuera de la situación peligrosa en la que estábamos y la verdad nos vino muy bien porque fueron un impulso importante dentro de lo que es un juego colectivo y que es una suma de todos los objetivos, pero ellos nos dieron un plus sobre todo de osadía, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí no hay ningún problema, esto es un partido de fútbol, vamos, venimos, jugamos y lo vamos todo. En ese sentido sí, vinieron muy fuera de lo que era la problemática del club y eso nos dio mucha fuerza. Perdón, ¿puedo cortar? Vamos a ver, nosotros teníamos ese año, recuerdo, ahora un problema serio, ¿no?, de clasificación. Y la solución no la fuimos a buscar fuera. No lo digo por nada, que cada uno lo coja como quiera. O bueno, o sí lo digo, ¿vale? No la fuimos a buscar fuera. Buscamos aquí, pensamos, fuimos dando algunas alternativas y con juveniles de segundo y tercer año, con evidentemente el cuerpo técnico, las soluciones para mantener el equipo se encontraron aquí. Porque cuando tú incorporas a los jugadores, es verdad que les puede faltar algo de estar realizados como jugadores, algunas experiencias, pero no vas a comprar a nadie que tenga, o adquirir nadie, o atraer a nadie que tenga, o que adquiera igual de compromiso, conocimiento, integración dentro del vestuario y todo esto. Lo digo porque la verdad que me sorprende que cuando pintan bastos, porque a todos nos acaban pintando bastos en la vida, sí, veamos permanentemente fuera. Ahí es donde verdaderamente yo creo que es apostar, porque apostar por un chaval de 22 años que ya lleva 70 partidos en segunda división A es una apuesta valiente. Claro, si no puede fichar a Cristiano Ronaldo, sí. Lo valiente es apostar por un chaval de 16, de 17 años y decir, ¿no? Sí. Este año creo recordar que el portero del Celta B tenía, me parece, con todo el cariño del mundo y el respeto que tengo que con Piña, pero creo que tenía 33. Sí, vale. Más por ahí, sí. Bueno, continuamos avanzando, podemos hablar del Celta B, pero hablabais de Dani Avalo, hablábamos ahora de él. Es un jugador que no ha tenido minutos este año, parece que se ha bloqueado un poco, se ha ido a Tarragona, pero tampoco ha tenido suerte en su cesión, ha tenido alguna lesión, además un equipo que ha ido claramente en aspecto descendente, ha acabado como colista, y ahora se plantea el problema, se le va a plantear a Paco Herrera. ¿Cómo puede hacer Dani Avalo para recuperar a ser lo que sabemos que puede llegar a dar? Hombre, situación complicada, ¿no? Porque yo creo que estaba bastante claro que Dani no tenía espacio en el equipo, desde el punto de vista evidentemente de Paco Herrera, siempre respetabilísimo, y una cesión lo único que se buscaba precisamente era un punto de inflexión para una explosión, ¿no?, del jugador de cara a su retorno, como ya le ocurrió a Toni. Yo creo que fue una cesión beneficiosa, ¿no? En este caso las circunstancias para Dani han sido muy adversas, primero por el destino, como tú bien dices, segundo por el desenlace del equipo en el que va, y claro, el retorno no tiene nada que ver con el que hizo en su día Toni, que se fue de prestado a un equipo de segunda y volvió a otro equipo de segunda. Ahora el retorno es a una categoría superior. Entonces, claro, se plantea una disyuntiva, yo creo que importante, y en ese sentido, hombre, yo creo que los criterios, si los criterios siguen siendo los mismos, pues sinceramente pienso que tendrá dificultades. La verdad, también es de justicia decir que nunca sabemos si un futbolista a lo mejor ha dispuesto de todas las oportunidades necesarias, y si esas oportunidades han llegado pues en circunstancias de la temporada beneficiosas para que de alguna manera puedan ser aprovechadas. Bueno, como decía Javi, hablar de estos temas sin estar dentro es muy arriesgado, es ciertamente comprometedor, pero yo creo que son temas que están ahí, que no les puedes